Good afternoon and welcome to the inaugural Hearst. Buenas tardes y bienvenidos a la serie de ponentes. Yo soy Evan Cisles, yo soy el director para el Aspen Institute de Iniciativa de la Comunidad. Eh, el trabajo de AIS es para trabajar empezando este diálogo para poder tener colaboración en el área de Aspen y Parachute, Colorado. El día de hoy es el último evento de una serie de 8 ponentes, de 8 presentaciones. Esto incluye Basalt, Carbondale, Newcastle, Rifle y Parachute. Durante esta serie, diferentes personas activas en la comunidad hablan sobre temas que impactan en nuestra comunidad para poder encontrar soluciones colaborativas en nuestra región. El tema del día de hoy es el agua en Aspen, el futuro de la cuenca de Roaring Fork. Esto junto con las asociaciones de Roaring Fork y las bibliotecas públicas, y se lleva a cabo también la interpretación de español por medio de Velasco Language Services. Vamos a pedirle a Alex que pueda explicar cómo funciona la interpretación del inglés al español. Hola a todos, gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Si me permiten un momento, yo voy a compartir mi pantalla con ustedes y les voy a explicar las funciones de Zoom. Como habíamos mencionado, este es un webinar por Zoom. Tenemos varias opciones para poder comunicarnos. El primero es nuestro chat. Esto es para poder comunicarnos por escrito. Si tiene alguna pregunta, algún comentario o algún problema técnico, por este medio se pueden comunicar con nosotros por medio del chat. Me lo pueden hacer saber. Nuestra sección de Q y A, preguntas y respuestas, en donde pueden hacer las preguntas para los ponentes. Pueden, por favor, esperarse con sus preguntas hacia el final de la presentación. Y finalmente, está siendo traducido, interpretado al español. Pueden ver su menú, aquí las opciones en el Zoom, en la parte de abajo a la derecha. Pueden ver aquí un globo, un icono. Pueden presionar aquí y pueden escoger el idioma que prefieran. Si prefieren mantener la presentación en inglés, pueden pulsar en inglés, o si prefieren la interpretación al español, pueden pulsar el español. Y si quieren poner en mudo el audio original, pueden poner aquí mudo el audio original. Estas son las opciones. Por favor, me pueden avisar si es que necesitan ayuda, si tienen alguna pregunta, y regresamos a Evan. Gracias, Alex. Como mencionó Alex, por favor utilicen el chat para las preguntas técnicas, y las preguntas para las personas ponentes pueden utilizar la sección de Q y A, preguntas y respuestas. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, así que le voy a dar ahora la palabra a nuestro moderador, Luke Runyon. Luke ha cubierto esta área de cuenca de Aspen por medio del canal KUNC desde el 2017, y nos presenta historias por medio de los medios de comunicación. Antes de cubrir el tema de agua para KUNC, también trabajó en Colorado por otros 5 años en los medios y también por medio de la radio pública. Y ella aparece frecuentemente en NPR y NPR Marketplace. También tenemos a Heather Suckett. Ella es editor de la organización de Aspen Journalism. Ella ha cubierto temas que tienen que ver con el agua desde el 2017. Ella tiene experiencia en periodismo y para diferentes periódicos. Tiene una licenciatura a nivel de maestría y cubierto también diferentes historias para diferentes organizaciones. Por último, Steve Hunter, que es el gerente de agua para la ciudad de Aspen y el hidrólogo profesional, quien maneja como su punto de experiencia cosas de tema de agua en la región por más de 15 años.
Los intereses profesionales de Steve se enfocan en agua en el oeste, incluyendo sequía, escasez de agua e incendios. Él estudió en Morgan State University y tiene una licenciatura también del estado de Wyoming. Y gracias a todos nuestros panelistas por estar aquí y le doy la palabra a Luke. Buenas tardes a todos. Gracias a Evan y al Instituto de Aspen por asistir con esta presentación. Como dijo Evan, yo me llamo Luke Runyon y yo hago mis reportes para KUNC sobre temas de agua y en temas de agua en todo el área de Colorado. Esto me ha ayudado mucho el poder utilizar Zoom. Voy a darles un breve resumen sobre cómo está la situación actualmente en el área oeste y después voy a empezar a hacer algunas preguntas a Heather y a Steve. Quiero mantener esto bastante informal porque nos va a faltar tiempo porque una hora pasa bastante rápido y yo quiero asegurarme de que vayamos a poder también contestar preguntas de las personas que estén presentes. Así que como yo soy aquí el único que está aquí en este panel, los otros dos panelistas están en la parte oeste. Quizás ustedes saben más de los impactos inmediatos que hemos tenido este año, pero este año 2021 ha sido algo eh, que no se había visto anteriormente sobre una situación bastante seria en esta área oeste y el área de los ríos. Si hay sequías alrededor del área oeste de Colorado, si no han tenido suficiente agua para que puedan irrigar, si se han cerrado algunas áreas de pesca donde hemos tenido temperaturas que han sido de las más altas en la historia y esto ha tenido impactos a la agricultura, áreas de pesca y ahorita vamos a poder tener más información sobre esto. Y si han estado prestando atención a las noticias, como Heather y yo en estos últimos meses, eh, no cuenta toda la historia sobre lo que está pasando en estas áreas de cuencas de Colorado. Esto hemos tenido unos niveles de los más bajos en la historia de agua. 2 semanas antes de eso ha sido igual, ha sido las reservas más bajas del área del río de Colorado. Y lo que nos preocupa más es que estas dos reservas se espera que van a ver aún más bajas. Todo se está esperando que va a seguir con las temperaturas altas. Entonces, esto como inicio para lo serio que es este tema. Quizás solamente para empezar, Heather y Steve, en un año tan seco como en el que estamos ahora, después de otros años anteriores en el historia reciente que también han sido de muy poca agua, ¿cuáles son los retos más grandes de agua para esta área de Roaring Fork, en el área de Steve, en Aspen y también Heather para el área oeste? Sí, claro, gracias, Luke. Y esta es una buena manera de iniciar la sequía que estamos padeciendo aquí en Colorado y en esta área de Roaring Fork con nuestra tercera sequía en los últimos 4 años. Yo llevo aquí hace 32 años y en estos últimos 10 años nunca había visto eh, años seguidos de tanta sequía. Uno de los temas más grandes de reto, no solamente en Aspen, pero también en la cuenca por general, en todos los sitios de Colorado. No podemos decir que es una área más que otra. Todos estamos en esto juntos. Así que las sequías, los incendios que obviamente van mano en mano. Y después, estas son las cosas que a mí me mantienen sin poder dormir en la noche. Nosotros podemos posiblemente tratar de crear soluciones prácticas
en todas las áreas de Colorado en cuanto al uso de agua y de pesca. En cuanto a Aspen en sí, yo no puedo hablar sobre otras áreas municipales, pero en Aspen, uno de nuestros problemas más grandes o potencialmente problema es que no tenemos redundancia. Así que obtenemos nuestra agua de Castle Root. Estos son cuencas que están lado a lado, son pequeñas, así que si hay alguna emergencia natural que se llegara a contaminar, se pudieran contaminar una a otra porque están tan cercas y no tenemos nada de reserva, ningún suministro de reserva. Yo sé que hay algunas otras áreas, otros municipios, Glenwood, por ejemplo, tuvieron un incendio muy grande el año pasado que tuvo que causar que se cerrara la autopista 70 y esta es la fuente más grande de agua de Glenwood Springs. Su redundancia eh, es el río de Roaring Fork, pero esto puede mostrar que no tenían esta redundancia y hubiera sido un gran problema este último año. Heather, ¿qué ves tú en cuanto a región o a nivel estatal este año? Pues yo creo que este año ha sido solamente la historia de todo lo que acaba de mencionar. Simplemente la hidrología tan difícil, el cambio del clima, también ha estado sucediendo mucho más rápido de lo que se esperaban de muchas de las personas que manejan el suministro de agua. Parte de mi trabajo es viajar por diferentes partes del estado, estar presente en estas reuniones que tienen que ver con agua. Hay 9 diferentes cuencas en el estado de Colorado, de diferentes bases de ríos y la conservación de la Junta de Conservación de Agua y las decisiones que se toman en cuanto a política de agua y los distritos que cubre 15 condados en la parte oeste del estado. Y todos tuvieron sus reuniones la semana pasada, que fue súper divertido para mí. Pero esto fue un tema que se repetía, es simplemente la hidrología tan mala. Este distrito del río tuvo una presentación en donde ellos tenían su ingeniero mostrando un mapa y la información del monitor de sequía de Estados Unidos y empezaba desde el 2020 y empezaba a ver como semana a semana empezaba a aumentar y de nuevo del amarillo al rojo, al rosa, a morado. Y es como que están teniendo que inventar nuevos colores en los mapas porque las condiciones siguen empeorando. Y yo creo que simplemente como siguen subiendo las temperaturas, lleva a menos agua en los riachuelos y cómo vamos a poder cumplir con todos los requisitos, todas las necesidades, con todos los proyectos de agua que se necesita y hay otros desarrollos de agua y cómo es que vamos a poder cubrir esto en Colorado con suministros que simplemente siguen bajando constantemente. Una de las cosas que complicó en esta plática es cómo el oeste maneja su agua. Colorado tiene un sistema súper complicado de derechos sobre el agua, quién es dueño del agua a nivel estatal o de las ciudades o de granjeros y quién tiene los derechos para poder utilizar esa agua. Steve, ¿nos puedes dar una idea súper breve sobre cómo funcionan los derechos sobre el agua en Colorado, sabiendo que nadie de nosotros somos abogados? Nosotros estamos dejando eso súper claro, pero si nos puedes dar una breve explicación de cómo funcionan los derechos sobre el agua. Sí, claro. Disculpe. eh, en Colorado estamos bajo la apropiación, el sistema de apropiación, y esto viene desde los 1800, el derecho sobre el agua. Así que entre más antiguo sea su derecho sobre el agua, usualmente en una condición en donde es libre, en donde no tenemos sequía, en donde tenemos suficiente agua, las cosas funcionan bastante bien. La mayoría de los ríos dicen que hay más agua por escrito que lo que hay físicamente. Como dijo Heather, esto se empieza a ser un poco más complicado porque no es algo que tenga igualdad. Si empiezan a cortar estas partes, los ingenieros del agua del estado están ahí haciendo un buen trabajo, un trabajo muy difícil, pero ellos tienen que empezar a hacer esta división basado en antigüedad de los derechos.
su adjudicación de los derechos y la fecha de apropiación, y esto le da la antigüedad. Así que obviamente entre los derechos sean más antiguos, más valor tienen. En el futuro quizás aún más, porque en el Colorado, el número 1, 2, hay dos cuencas o dos depósitos de agua que el nivel de agua en el futuro no muy lejano, para poder utilizarlo para poder dárselo a clientes. Si eso entonces pudiera un potencial de que pudiera llamarse a utilizar el agua de los ríos. Así que si alguien tiene derechos de agua más antiguo al 1822, no tendría problema, pero alguien después de eso pudiera tener que llamarse a la determinación de derechos de agua. Así que esto pudiera ser algo que pueda suceder en estos últimos próximos años, y es lo que yo he visto, atestiguado en el oeste. Se escucha como se escucha hablar sobre el compact call. Las personas que están manejando esta irrigación, manejando la cantidad de agua, yo diría que definitivamente es algo que está presente, es una amenaza que siempre está ahí presente, que parece crecer día con día. Esta llamada es como una llamada de cómo se maneja el agua en las diferentes partes de la cuenca y lo que se quiere evitar que se pueda hacer este tipo de situación. Así que la meta sería el que poder tener más agua en estos ríos. Pero es grande, siempre está presente, es como que lo que crea el escenario para toda esta crisis de agua. Steve, te quería preguntar porque parece que la cobertura de Aspen está trabajando con esto en un plan de manejo de agua. ¿Nos puedes explicar un poco sobre lo que es eso y cómo es que está trabajando la ciudad para poder crear este plan? Sí, claro. Así que básicamente no podemos hablar con mucho detalle eh, o este plan integrado de manejo de agua, que es un documento de 15 años para la ciudad, para ver cómo es que vamos a poder proveer un suministro de agua limpia y constante a nuestros clientes ahora y hasta 15 y 27 años más, con todas estas cosas que siguen como el cambio climatológico, sequías, incendios, incremento de población. Esto es un documento de planeación que básicamente evalúa nuestro suministro actual de agua y hace un plan para poder darnos una guía para de nuevo tener un suministro vivo y que se pueda mantener, y también manteniendo el compromiso de la ciudad al plan de conservación ecológico. En esta área de Roaring Fork y otras áreas cercanas en donde básicamente actualmente se está viendo cómo se va a poder controlar estas cifras para llevárselo a la ciudad, al consejo de la ciudad de Aspen en septiembre más o menos, para que lo puedan revisar y esperemos lo puedan adoptar y que lo puedan implementar estos proyectos. Pero estamos viendo el suministro del pasado con los modelos de los cambios climatológicos. También estamos tratando de ver de antemano el uso y también la redundancia de si es que si hubiera alguna emergencia en donde no está disponible nuestro suministro actual, entonces, ¿qué tiene que hacer en ese tipo de situación para poder seguir proveyendo agua? Este tipo de cosas. Y le puedo decir que preferimos alternativamente cuando estamos viendo inicialmente la conservación. Como ustedes sabrán, la ciudad de Aspen tiene un programa bastante fuerte de conservación de agua para que se puedan hacer las áreas verdes con buena conservación de agua y un plan de respuesta para restricción de aguas, como ya lo sabrán. Así que esto tiene muchas categorías para tratar de minimizar específicamente cómo se va a utilizar el agua durante una sequía, y hacemos un buen trabajo. Creo que hemos tenido buenos resultados estos últimos 4 años. También ver cuáles son las reservas posibles
el reuso de agua también aquí en el futuro. Y estas son cosas que estamos escuchando en esto seguramente Heather y Luke también lo han escuchado. Eh, Hay cosas a gran esquema en cuanto a métodos de conservación, manejo de sequía. Pueden ver cómo se tiene que manejar la demanda para poder proveer. Todo esto lo estamos viendo, el poder guardar y almacenar agua cuando falta. Y esto es simplemente, no veo esto en el futuro cercano para poder colaborar con otras áreas en el Valle de Roaring Fork. Así que estas son cosas que no sabemos aún y que estamos investigando actualmente. Y para terminar, la razón que esto es necesario, yo creo que cualquier persona en el oeste, en este condado, eh, que está en una organización de agua que no está planeando y viendo hacia el futuro, entonces no está haciendo un buen trabajo en cuanto a sus clientes. El planear con mucha incertidumbre, esto es clásico y esto viene de personas que trabajan con ciencia para poder asegurarse de que Aspen y sus clientes tienen agua ahora y en el futuro, pero sabiendo que Aspen no es lo único, somos una parte de un plan más grande, de un escenario más grande y tenemos que hacer nuestra parte para poder cuidar este recurso. Al estar escuchando estos proyectos potenciales, el reuso de agua, nuevos programas de conservación, todo suena bastante caro para una ciudad como Aspen. ¿Cómo termina empezar? ¿Cómo van a poder pagar todos estos proyectos? ¿Tienen que aumentar el costo de agua o vienen fondos de becas a la ciudad o qué tipo de fondos es que tienen que pedir para utilizarlos para estos proyectos? Claro, esta es una muy buena pregunta. Por ejemplo, hablamos con el gobernador Hickenlooper, ahora, perdón, senador Hickenlooper esta semana pasada. El EPA está otorgando millones de dólares de becas para dar fondos y simplemente va a seguir creciendo. Esperemos, teniendo esta nueva plan de infraestructura. Así que hay mucho dinero que nos estamos recibiendo y claro, proyectos de conservación. Ellos tienen mucho conocimiento de las fuentes federales en el oeste, así que saben que todos tenemos que unirnos para esto. Todo tiene que ver con el agua, es muy caro y en eh, gran parte vivimos en realidad en áreas en donde el precio del agua es bastante barato, pero y no lo estamos cuidando lo suficiente, pero pues, se pudiera crear en algo más caro. Todo esto, si pudiera subir quizá en el futuro, no sé, en el oeste, la nación en general, para asegurarnos de que va a seguir estando disponible muchos de los depósitos de agua, pipas, electricidad, todas estas cosas, muchas de estas cosas son cosas que tenemos que utilizar de por vida y pero todo cuesta dinero. Y actualmente tenemos tres diferentes becas federales para diferentes proyectos de agua, uno incluyendo aquí para el monitoreo más alto de el área de Castle Creek. Así que sí hay oportunidades de poder obtener fondos. Creo que más y más van a poder empezar a ver muchas más personas que van a estar tratando de obtener estos fondos. Estaba hablando con un amigo, con las autoridades del agua de Nevada y el subdirector de esta autoridad. Es una agencia de esta agua que se suministra al área de Las Vegas y ella me está diciendo de plano, el costo de agua va a subir. Simplemente no hay otra opción. Si actualmente hay personas que empiezan a utilizar menos, estamos pidiendo a las personas que usen menos, pero va a tener que subir para poder
cubrir estos costos de conservación, así que exactamente sí va a tener que haber un aumento. Una cosa que acabamos de mencionar un poco y espero poder hablar con un poquito más de detalle, Steve, es el almacenaje del agua y cuáles son los planes que han tenido por allá un tiempo para poder ver cómo se va a poder almacenar el agua, cuáles son estos proyectos, los riachuelos que dependen de este suministro de agua. Y yo creo que cuando algunas personas en el oeste empiezan a hablar sobre almacenar, ellos piensan depósitos de agua. ¿Piensa usted que en Aspen, hablando sobre redundancia, Aspen necesita tener más áreas en donde se pueda almacenar el agua? Esa es una muy buena pregunta. Esto es parte de este proceso de proyectos que no hemos finalizado, pero esto va a estar aquí afuera para que todos en unos meses lo puedan ver. Yo creo que el tener diferentes opciones, un portafolio diversificado, eh, donde podemos tener un recurso de agua sobre otro y después, si llegara a haber una em, emergencia, avalancha, incendios, sequía, eh, la ciudad tiene que tener algún tipo de redundancia. Es lo que estamos tratando de crear como parte del sistema. Y yo creo que todos en el oeste lo saben. Es como que esto es parte de la manera en que se trabaja. Si ven todos los condados, por ejemplo, Denver, Nevada, estos lugares empezaron a trabajar, tienen años, tienen un almacén que pudiera suministrar por 2 años y medio. Y ellos creo que desde los 60, si no me equivoco, creo que son tipo de cifras. Así que ahora estamos haciendo un análisis científico y de ingeniería para saber cuál es la potencialidad de lo que esto pudiera faltar, cómo podemos cerrar esta brecha de lo que pudiera faltar, porque claro que todo cuesta dinero para ver pronto cómo se pudiera hacer a corto plazo el reuso, conservación, el tener pozos, los que ya tenemos, simplemente que de nuevo todo cuesta dinero. El almacén es como que al final de esta lista y creo que donde queda lo del almacén es nadie tiene, a mí me trajeron aquí porque yo soy ambientalista y, y yo soy una persona que soy guía y súper fan de la pesca, pero ¿cómo se puede entonces cumplir con estas metas si uno piensa que después, para cuando piensa que quizá lo pueda necesitar, ya va a ser demasiado tarde? Así que muchas de estas cosas, como lo dijo usted perfectamente, tenemos que pensar un depósito de agua grande, eh, como qué tiene que ver la pesca con esto y ahora en día lo haría. Ahí existe la tecnología, ingeniería para hablar específicamente sobre un volumen específico, lo tiene que poner ahí en este depósito y solamente va a utilizar esta agua en una situación de emergencia. La ciudad de Aspen, yo vine de la área de trabajar con el gobierno federal y ahora la ciudad y su ethos, ellos conocen a sus clientes, ellos conocen a sus residentes en general y son personas que van a hacer que cumplan. Yo estoy aquí en la ciudad de Greeley y Greeley acaba de hacer una compra muy grande de recursos subterráneos de agua. Estaban tratando de construir un depósito de agua más grande y no parecía como que esto iba a poder suceder, así que hicieron el cambio y ahora están tratando de tener este proyecto grande de agua subterránea. No es solamente en el área oeste, pero también en el este del condado para crear. Me pregunto, Heather, si pudiéramos ver la situación a nivel estatal o de la región, ¿qué tipo de solución están escuchando al cubrir estas agencias de conservación, junta de conservación, diferentes mesas redondas? ¿Qué es lo que está escuchando al cubrir estas reuniones? ¿Qué es lo que está mencionando la gente para tratar de encontrar este balance entre oferta y demanda? Well, one thing that the state of Colorado is Pues lo exploring. que está explorando el estado de Colorado es el manejo de la demanda. Y lo que significa eso es
una manera de conseguir más agua en el lago Powell, y eso es como el compacto del Río de Colorado de 1992. Es un acuerdo donde la parte de arriba de Colorado, Wyoming, Nuevo México, Utah, se requiere que ellos van a entregar cierta agua a las partes inferiores, y si no hacen eso, ellos pueden hacer una compact call, y eso sería algo que tendrían que tomar recortar la cantidad de agua. Entonces todo el mundo en la cuenca del río quiere evitar eso, porque eso puede ser muy dañoso para ciertos usuarios del agua y quieren evitar eso. Entonces, el estado de Colorado está investigando hacer un programa para manejar esa demanda, que pagaría a los agricultores a no usar el agua. Y eso es porque la mayoría del uso del agua en el oeste de Colorado está en la agricultura. Entonces, ellos les pagaría de una manera de voluntad temporalmente para dejar el agua en el río, y eso se mandaría a Lake Powell. Y eso sería como un tipo de aseguranza para evitar esa llamada de compact call. Y eso es inmensamente complicado. El Estado tiene 9 grupos de trabajo para investigar todos los asuntos, las consecuencias que puede venir a raíz de este programa. Esto ha sido un esfuerzo ya por los últimos 2 años, y no han decidido si esto es algo que quieren perseguir. En mi historia más reciente, yo escribí acerca de dónde están en ese proceso el Estado con todos los aportes de estos grupos de trabajo que desarrollaron esta perspectiva. Es como una matriz de 3 niveles de cuáles son los programas potenciales, aumentando lo complejo que son. Y ellos están empezando a oír estos comentarios de los usuarios del agua acerca de esta matriz. Entonces, lo que están escuchando es a grupos ambientales y otros usuarios que están diciendo: estamos viendo esto por los últimos 2 años y queremos ver más acción. La hidrología se ha empeorado mucho más rápido de lo anticipado, y las personas quieren empezar a ver proyectos iniciales para ver cómo se va a ver este manejo del agua y si funcionará para el estado de Colorado. Ellos aún no han hecho una determinación para ver si van a perseguir esto o si es algo que seguirán observando, pero siento que hay un sentido de urgencia alrededor de este asunto, de este programa, porque el potencial para este programa es algo que fue puesto en el plan de sequía de 2019. Entonces, no se está acabando el tiempo, porque solo tienen hasta el 2026 para averiguar esto, si esto es algo que puede funcionar o no. Pero definitivamente oye uno la urgencia que necesitamos tomar más acción ahora. Y también la gente está diciendo que están abogando para un plan más conservador para asegurar que estas cosas se hagan correctamente, para que ciertos usuarios no sean los que salgan con las consecuencias negativas. Entonces, sí, eso es ahí donde estamos por el momento, y es algo que por el momento es una solución estatal que Colorado está investigando presentemente. ¿Cuáles son las preocupaciones acerca de este tipo de manejo de demanda, este tipo de programa? ¿Quién está preocupado y cuáles son esas preocupaciones? Bueno, definitivamente hemos oído de usuarios de grupos, a distritos conservatorios y otras mesas directivas que están todos de acuerdo que algo necesita pasar. Necesitamos hacer algo, pero quieren asegurarse que su cuenca y sus agriculturas no sean las personas que sean impactadas negativamente. Por ejemplo, con el programa temporal y de voluntad, los productores de agricultura pueden decir: yo puedo participar, pero quiero que me den dinero en el cambio de mi agua. Pero si todos en un valle hacen lo mismo, ese valle va a estar completamente seco.
aunque sea un programa temporal, a lo mejor va a ser uno de cada 3 años o uno de cada 5 años, puedes hacer esto con tu terreno, pero si todos en un área lo hacen a la vez, eso puede causar problemas para la economía local o temas ambientales o los usuarios inferiores que dependen de eso. Entonces, hay muchas cosas que pueden suceder y no sabemos cómo van a desarrollarse hasta hacer el plan. Ok, esa es la tarea de todos, es averiguar, todos ver una matriz del uso del agua, porque a todos nos encanta ese tipo de cosas. Bueno, entonces hemos hablado acerca de diferentes usuarios, municipalidades como Aspen y agricultores, quienes son los usuarios principales, no solo en Colorado, pero sino en todo el oeste. Una de las cosas que hemos oído, Steve, es esta rigidez que hay en la ley del agua. Cuando tú lo explicaste hace rato, que no es un sistema muy flexible, es muy rígido en cómo trata a los usuarios diferentes del agua pero hemos visto algunos movimientos para crear alguna flexibilidad para tener municipalidades y agricultores trabajar juntos a través de varios programas. Aspen ha tratado de hacer algo así. ¿Y cómo sería esa flexibilidad? Sí, gracias. Bueno, hace unas décadas, tener el agua todavía en los riachuelos, y solo por estar ahí, no era algo que ni se podría hacer legalmente. Sí, sí han habido cambios para que haya riachuelos para la pesca, para recreación en el agua. Entonces, esas son algunas cosas que hemos visto en nuestras vidas. Entonces, ahorita estamos trabajando en un proyecto parecido a lo que a lo que mencionó Heather. Se llama ATM, un mecanismo alternativo para transferir el agua. Entonces, este tipo de cosas es una manera bonita de decir, bueno, un acuerdo de compartir el agua. Entonces, no es el uso anterior, donde las ciudades compran esto y compran, el rancho usa el agua y causa una sequía en el agua y ya, es todo, ¿verdad? Este tipo de programas es tener un agricultor, un irrigador durante una sequía, por decir, que les van a pagar, la municipalidad le va a pagar por usar ese agua. Entonces es un acuerdo a través de un cierto tiempo, no es para siempre, y tampoco es algo permanente. Y el reto con esto en Aspen, igual como lo entienden ustedes, es que esto es algo que si tú estás en el condado de Weld o donde estás tú, Luke, hay muchos más oportunidades agricultoras allá. Y en Roaring Fork los teníamos antes, todavía tenemos algunos agricultores, pero no hay muchas oportunidades para eso aquí. Entonces sí estamos viendo a ver si hay oportunidades de hacer esto en pozos, pero ahora tenemos un acuerdo de no diversión y continuaremos nuestro acuerdo de CFS en Roaring Fork para ver si podemos ayudar con el flujo ambiental. Entonces sí estamos trabajando en un proyecto así y es algo experimental. Estamos trabajando con un estamos consultando. Tiene más sentido a lo mejor hacerlo en Grand Junction o en Clifton, donde hay más agricultores, pero eh, acá es un tema completamente diferente. Entonces queremos saber si funcionará en una manera más pequeña, si lo estamos investigando. Entonces parte de esto depende de dónde están las municipalidades y la agricultura, si tiene sentido usar este tipo de estrategia, porque Aspen está al principio del agua, entonces es más difícil hacer ese tipo de acuerdo, ¿verdad? Exactamente, sí.
pensando de maneras creativas, podemos averiguar algo y puede ser que no. Lo otro que le preguntaste a Heather es cuáles son algunas de las preocupaciones de animarse a usar estas prácticas. Yo pienso que los derechos del agua es lo principal. Las personas tienen el temor, aunque uno le puede decir, si tú dejas tus derechos del agua temporalmente, eso es algo que puede ser muy extraño para las personas quienes han nacido y crecido usando este tipo de estrategia, que si no usas el agua la pierdes. Aunque no la usas, es para algo beneficioso, potencialmente vas a dejar o abandonar ese derecho del agua o abandonar ese derecho. Entonces, eso está es una parte tan grande de la ética del agua. Sí, para muchos de esos granjeros probablemente es una de las cosas más valorosas en tu granja o en tu rancho, ¿verdad? Tengo un par de preguntas antes de abrirlo a la audiencia. Una de ellas para ambos. ¿Cuáles piensan ustedes que son algunas de las cosas que las ideas principales, ideas más creativas o soluciones más creativas que las personas están pensando de platicar cuando hablamos acerca del agua en el oeste? Ustedes mencionaron el reciclaje o el reuso del agua. So back in January, the Center for Sí, en enero, el Centro de Estudios de Ríos de Colorado, esto incluye a los expertos académicos acerca del río Colorado, escribieron algo acerca de cómo manejar el agua de Colorado de maneras alternativas. Ellos proporcionaron cosas muy radicales, ideas muy radicales acerca de lo que nosotros habíamos pensado en el manejo del agua. Y ellos mencionaron ahí que las estrategias actuales, lo que estamos haciendo ahora, no va a ser suficiente para alcanzar, abordar los objetivos del manejo del agua debajo de estas condiciones hidrológicas. Entonces ellos escribieron cosas muy radicales, unas ideas muy radicales de llenar el Lake Powell primero, o el lago Mead primero, y a lo mejor pensar de nuevo acerca del compacto del río de Colorado. Y eso es una área en general. Y recientemente también han escrito, creo que la semana pasada fue un reporte que unos grupos del medio ambiente, Audubon, Ríos Americanos, ellos escribieron este reporte, incluyen 10 estrategias. Pienso que así se llama, es el reporte de 10 estrategias y eso reporta de un cambio de cómo hemos pensado del manejo del agua tradicionalmente a cómo ser más resilientes con el cambio climatológico. Por ejemplo, cómo manejar las áreas forestales, cómo conservar áreas urbanas y cómo reducir la tierra en la nieve. Entonces, todas estas estrategias innovadoras que no han sido parte de la conversación hasta ahorita. Esto es un cambio en el pensamiento, en en cara al cambio climatológico. ¿Cómo vamos a ser resilientes con esta crisis? Esas son las dos como ideas generales que los expertos acerca de esto, es lo que ellos están pensando. Estas son las ideas que ellos tienen. Steve, ¿tú qué has oído? Sí, yo he escuchado, tengo curiosidad leer ese reporte, Heather. Algo parecido. Digo, esto no es completamente nuevo, pero conservación, municipalidad. Creo que Las Vegas acaba ellos empezaron algo que cualquier tipo de irrigación, estas son cosas que necesitamos hacer. Nosotros estamos en un ambiente muy árido y muchos de nosotros hemos venido de otras áreas no áridas y hay personas hay cosas que no son
que en mi opinión profesional no son sostenibles. El uso agricultor, eso es un tema muy grande en el oeste. La energía es un tema muy grande, la energía limpia, energía dependiendo de qué es, puede usar mucha agua y muchas industrias grandes también. Y los usos innovadores del agua, todos estamos interesados en eso. Sí oí de eso de la tierra, del polvo en la nieve. Todos sabemos que el polvo en la nieve puede cambiar el tipo de nieve y cómo pero cómo vamos a manejar eso es ahí, cómo vamos a hacerlo, no sé. Estamos trabajando con Denver, el agua de Denver y otras municipalidades en Colorado y el programa de observación de la nieve para tratar de capturar eso. También estamos trabajando con Jeff Deaves y su grupo. Entonces sí hay muchas cosas muy padres que están sucediendo, pero la naturaleza, yo entiendo la hidrología, pero también el clima y la atmósfera esto ha sido el tiempo más desafiante y pienso que continuará así, especialmente si nosotros estamos pensando, puede ser que tengamos menos nieve de nuevo y si cada año estamos haciendo esto, igual como lo hemos hecho, pienso que vamos a estar en una crisis donde tenemos que hacer algo. También han hablado de proyectos grandes, de insertar pipas de Lake Powell a Utah. Hay muchas ideas medias locas, pero hay algunas que son muy caras que nos prohíben hacerlas, ¿verdad? Entonces, si hacer cosas más al corto plazo, yo espero que una persona, un niño, un joven que sea muy en la universidad pueda averiguar cómo resolver este problema. Aún no lo he visto. Sí, pienso que esas ideas creativas es el costo que se prohíbe, ¿verdad? Entonces, de hecho, acabo de recibir una carta por correo de NPR en Carolina del Sur que dice que debemos de construir una pipa del oeste, sea el río Mississippi, para traer esta agua al oeste. Entonces, este tipo de como tubería. Entonces, esto se ha estudiado investigando este concepto y el agua que se entregaría. Primero, cómo vamos a coleccionar esta agua, eso es difícil, y luego usar tubería hacia arriba, a las montañas, algo muy intensivo y costoso. Entonces, cualquier tipo de agua que se entregue al río Colorado del este sería muy cara. Y no como el petróleo, cuando uno puede continuar, puede dar cantidades pequeñas y es muy valoroso. El agua no tiene el mismo valor. No sé, ¿gustarían ustedes empezar con las preguntas de la audiencia? Did you have something else that was on the top of mind that you haven't gotten a chance Si to tú answer? quieres, ¿tienes alguna pregunta adicional o si hay algunas preguntas de nuestra audiencia también? Sí, a lo mejor pensando acerca de esta como resistencia y desafiar estos conceptos que hemos tenido por tantos años del agua. Nosotros regresamos a este sistema de apropiación, que esto lo hemos tenido ya por más de 150 años en el oeste. ¿Tú, Heather, opinas que la presión que existe en los usuarios del agua, quienes están bajo ese sistema anterior, tú piensas que ese sistema puede aguantar esos sistemas o vamos a como quebrar ese sistema de apropiaciones y se va a deshacer o qué opinas? No. Bueno, no. At least not No within the por el foreseeable momento future. ni Yeah, it's pronto. also Yo the pienso state que culture of es una parte de Colorado la and cultura de also Colorado y la cultura del there's a lot of oeste, water lawyers que hay and muchos abogados del agua quienes ganan mucho dinero corporations that haciendo believe that esto their appropriation system y usan este sistema de apropiaciones anteriores. Entonces, por el momento, pienso que debe de ser algo que vamos a tener que trabajar dentro del sistema para encontrar soluciones. I don't know, that's just my own opinion, but I Esa think es it's solo mi so opinión, important pero pienso que es una parte tan, and nobody that I una know
parte tan enfocada aquí en nuestra cultura y nadie está pensando en ideas creativas acerca del sistema de apropiaciones y no pienso que por el futuro próximo futuro, esto es algo que vamos a tener que averiguar nosotros y trabajar dentro del sistema. Excelente, buena respuesta. Bueno, entonces vamos a tomar preguntas de los participantes. ¿Cuáles son? Hay una pregunta muy específica. El 16 de agosto voy a presentar a 107 casas en Missouri Heights acerca de del agua basado en la conservación de basalt, considerando que nosotros somos 600 pies más allá del. Yo siento que nos faltan opciones y estamos cambiando las maneras de irrigación. ¿Cuáles otras maneras que podemos ofrecer para áreas rurales? Bueno, a mí me gustaría ver ese reporte de agua de Missouri Heights, si eso está disponible. Me gustaría aprender más de eso. Mi pregunta es si tienen un plan de aumentación. Eso sería mi primera pregunta. Pero además de eso, no conozco mucho esa área, pero me gustaría aprender más. Entonces, si yo podría ver ese reporte, eso me gustaría y podría yo ofrecer más sugerencias. Daniel, por favor, habla con Heather acerca de eso antes de tu presentación el 16 de agosto. Y tenemos otras preguntas. ¿Cómo las restricciones del agua se están enforzando en Aspen y Pitkin y en otros lugares y cómo estas estrategias van a evolucionar mientras empeoran las condiciones? Sí, yo puedo responder a eso si quieres. Un recurso excelente para Roaring Fork es si vamos al sitio de conservación del agua en Roaring Fork, hay un sitio web ahí y ellos tienen planes de incendios, de resecas, de sequías, y ahí puedes ver de cuál municipalidad y cuáles de esas municipalidades tienen restricciones de incendios y de sequías. Pienso que eso es un excelente recurso y para todo el estado puedes ir al sitio web de CWCB y ahí puedes ver todo el estado. Hablando de Aspen, nosotros estamos en restricciones número 2 yo voy a presentar hoy a la municipalidad acerca de la sequía. Sí tuvimos un poco de monsoon in recorded history. Estamos mejor de lo que estábamos el año pasado, pero es algo un poco aislado. Estamos ahora solo pulgadas de lluvia. Creo que hasta el mes hemos 700 pulgadas en general. Esto lo estamos monitoreando diario, todos los números diarios para ver si vamos a bajar a las restricciones 1 o seguir a restricciones 3. Pero ahorita nos quedaremos en las segundas restricciones, segundo nivel. Esto es algo que me interesa mucho y en mi reporte es cómo van a enforzar el ley del agua, ¿verdad? Cómo yo estaba en Las Vegas hace un mes y yo estuve con los investigadores del agua y ellos van y dan castigan a las personas quienes están violando ciertas reglas del agua, si está regando demasiado y eso se considera una violación y te pueden cobrar de $80 o doblan la cantidad. Entonces, si no arreglas el problema, esas multas pueden subir rápidamente. Entonces, ellos tienen todas estas violaciones de código, tienen para el tiempo del día, días de la semana. Y en Fort Collins, donde yo vivo, acá, había restricciones del agua el año pasado y los oficiales del código de la ley salieron a las comunidades para ver si habían violaciones del código, si estás regando cuando no debes o usando cierto tipo de agua, te iban a dar multas.
Y como hace 2 o 3 años yo bajé al condado de Montezuma y ahí había un alguacil ahí que su papel era ahí enforzar las leyes del agua. Y él salía y él iba a medir el agua y si estás usando demasiada agua, él te iba a escribir te iba a dar una multa o ah, cargos, cargos legales. Ese es su trabajo completo durante la temporada de sequías. Entonces es muy interesante cuando uno empieza a ver las restricciones y cómo vas a hacer que las personas cumplan con esas restricciones, ¿verdad? Esta pregunta es, ¿qué podemos aprender de ir como países como Israel, quienes han lidiando con esto ya por mucho tiempo, hablando de la política pública y también de cómo manejar nuestros recursos del agua? Yo tengo un poco conozco un poco la situación en Israel. Yo sé que ellos han invertido mucho en tecnología de sacar sal del agua, estos proyectos. Pienso que han habido algunos aprendizajes culturales entre Colorado, los líderes de Colorado y líderes allá. Una de las cosas de la desalinización no lo están usando para su almacenamiento de agua de emergencia. Uno tiene que estar cerca del océano, entonces uno lo está viendo más en las áreas de California del Sur, pero sí han habido proyectos que hemos hablado en México, en el Golfo de California, entonces el estado de Arizona a lo mejor podría pagar por la construcción e implementación de un proyecto de desalinización en México, que luego México tomaría menos agua del río de Colorado, eso beneficiaría a Arizona. Entonces uno puede ver uno de estos proyectos colaboradores con nueva tecnología. Uno lo puede ver en la parte inferior de Colorado, en Las Vegas. La autoridad del agua ahí va a ayudar a pagar ahorita para reusar y reciclar el agua en California. Esto no está cerca de Las Vegas, pero ellos quieren ayudar con los costos para poner una planta de reciclaje allá. Y la idea es que California del Sur podría usar menos agua del río de Colorado y eso beneficiaría a Las Vegas. Entonces uno puede ver cosas interesantes así. Esto es una parte, el tipo de sequías que vemos aquí en Estados Unidos se está desarrollando por todo el mundo. Estoy pensando como en lugares en África, es inevitable aquí en Estados Unidos también y eso podría forzarnos a usar nuevas innovaciones y cambios en tecnología y cómo damos prioridad al agua como recursos principal. Entonces, esto es una proyección en el futuro, ¿verdad? Steve, tú dijiste que si hay un estudiante en un futuro que nos podría como salvar a todos, ustedes piensan que vamos a tener sequías como en lugares en África. ¿Piensan que eso sucederá aquí? No sé si veo ese tipo de sequía aquí debido al ambiente y la geografía, pero sí, las sequías, sin importarle el tipo de ambiente, esto es un hecho aquí en el oeste. Entonces, en general, esa respuesta es una buena pregunta. Es sí, sí, la sequía está empeorando año tras año. Y lo otro que no nos gusta hablar en muchas de esas conversaciones que yo he visto es la población. Nadie quiere averiguar eso, nadie quiere hablar de eso. Todo el mundo quiere averiguar cómo vamos a conseguir agua para estas personas en estas ciudades más
las ciudades que están creciendo más rápido acá están en el oeste, incluyendo Las Vegas. Entonces tenemos que averiguar nuevas maneras innovadoras para manejar esto. Si nosotros vemos un compact call, una llamada del compacto de agua en estos próximos 2 a 5 años, eso va a forzar la idea de movernos, tomar mucha más acción más rápido para crear algunas soluciones. Y vamos a tener que cruzar líneas políticas, límites políticos y para encontrar soluciones. Entonces, porque sabemos que no se trata solamente de estos pueblos, sino es de todos acá en el oeste. Entonces, pienso que la respuesta es sí. Solo nos falta un minuto, pero quería terminar con esta pregunta que me gusta, es cómo estamos viendo los problemas de equidad, acceso al agua limpia tras el espectro económico. Por ejemplo, en Aspen y Parachute, los ingresos son muy diferentes. Hay preocupaciones acerca de la calidad del agua para personas de bajos ingresos. Yeah, absolutely. And I feel like this maybe doesn't pertain directly to the Roaring Fork. Sí, a lo mejor esto no es específico al Roaring Fork, al Valle Roaring Fork, pero hemos visto mucho más plática acerca de inclusión de los tribus en las políticas. Y hay esta discusión en general acerca de que necesitamos usar menos agua. Pero hay muchos tribus que nunca tuvieron la capacidad de usar sus derechos del agua. No les dieron los fondos o las herramientas necesarias para usar esos derechos. Entonces, uno tiene que ser muy sutil en las discusiones acerca de cómo vamos a reducir el uso en general, mientras aún vamos a proporcionar oportunidad a las personas quienes nunca usaron sus derechos del agua en primera parte. Eso es algo que estamos hablando mucho más y más, especialmente con Deb Haaland y con la administración de Biden. Ella es la primera nativa americana en esa posición, entonces vamos a oír más acerca de esa perspectiva de los tribus. Steve o Heather, ¿tienen ustedes, la última palabra? That's all you, Steve. Eres tú, todo para ti, Steve. No, gracias y gracias a Luke y a Heather. En una hora sabemos que se pasa muy, muy rápido y es un tema muy complejo y simplemente estoy emocionado de poder ser parte de algo que pueda crear una solución y creo que esto es emocionante y todos estamos juntos trabajando con esto y me encantaría poder trabajar como profesional o como ser humano, el poder trabajar, el poder tener la conservación de agua y que no fuera el dinero un freno. Luke, Heather, Steve, no les puedo dar suficientemente gracias por estar aquí con nosotros en esta serie de ponentes. Esta presentación fue la última de nuestros webinars de 8 cada 2 semanas, desde abril hasta julio, y el próximo primavera esperemos cambiar de webinar a en persona en colaboración con las bibliotecas regional, en la Cámara de Comercio de Roaring Fork y de las áreas de los valles de Colorado. Gracias al equipo de intérpretes, con el equipo de Velasco Interpreting y por su información y a nuestra comunidad que habla español, y gracias a Alex Bernal, que tan generosamente estuvo aquí asistiendo, y a todos los personas que han contribuido y a todos los colaboradores, ponentes, compartiendo su pericia en esta serie. Todos ustedes, los participantes, siempre pueden estar viendo cuáles son las actualizaciones, nuevos proyectos para esta iniciativa de Aspen a parachute.org. Aspen número 2, parachute.org. Yo soy Evan Sislis, director de comunidad de enlazos con la comunidad. Gracias por estar con nosotros y espero poderlos ver a todos muy pronto. Thank you again, Bea and Dea. Have a great night. Thank you.